Bueno, vamos a ver ahora movimiento uniforme acelerado en una línea, aceleración constante. Vamos a partir suponiendo que la función de aceleración respecto al tiempo es a sub 0, que es una constante, que en la velocidad en el tiempo 0 es v sub 0, también una velocidad inicial, y que la posición en el tiempo 0 es x sub 0, una posición inicial. O sea, un objeto que va acelerando en una línea. Vamos a intentar encontrar la ecuación de velocidad y la ecuación de posición a partir solo de esto. Así que bueno, lo primero es ver el gráfico. La función de aceleración va a ser así. Como es constante, independiente del tiempo, es una línea horizontal. Siempre, en cualquier punto del tiempo, la aceleración va a ser a sub 0. Por ejemplo, en tiempo 1 igual a en tiempo 2, a en tiempo 3000, siempre es constante. Ahora, ¿qué me puede decir eso sobre la velocidad? Y veamos primero esto que tengo encerrado aquí. Por el tema de que la aceleración es constante, y nosotros sabemos que la aceleración es que, por ejemplo, si le digo que hay una aceleración de 2 metros partido por segundo, supongamos, eso significa que cada segundo que pase mi velocidad va a aumentar 2 metros partido por segundo. Entonces, aquí, si partimos de una velocidad v sub 0 y pasa a un segundo, como la aceleración es a sub 0, mi velocidad ya no va a ser v sub 0, sino que va a ser v sub 0 más a sub 0, ¿cierto? Porque así como en un segundo la velocidad aumenta 2 metros por segundo, aquí en un segundo aumenta a sub 0, lo estamos haciendo con una letra, ¿se fijan? En un segundo va a ser v sub 0 más a sub 0 mi nueva velocidad, aumentar en a sub 0. Y en 2 segundos tendría que ser 2 veces a sub 0. Si cada segundo aumenta a sub 0, en 2 segundos tendría que ser 2 a sub 0. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque fíjense que si saco la aceleración promedio aquí, sería la diferencia entre la velocidad, que sería a sub 0 dividido el tiempo, me da sub 0. Y aquí exactamente lo mismo. La diferencia en la velocidad sería 2 veces a sub 0 y el tiempo que se demoró, son 2 segundos, también me da sub 0. ¿Qué me quiere decir eso sobre el gráfico de la velocidad? Que va a ser una línea recta. Si avanzo un segundo hacia el lado en el gráfico de velocidad, avanzo 1 sub 0 hacia arriba. Si avanzo 2 segundos hacia el lado, avanzo 2 sub 0 hacia arriba. Si avanzo 3 segundos, avanzo 3 sub 0 y hacia arriba. Entonces, sabemos que el gráfico de la velocidad va a ser así, obviamente. No sabemos cómo es su fórmula, pero yo lo que hice aquí fue poner distintos tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo t, uno arbitrario, y hay que poner v sub 0, v sub t1, o sea, perdón, v en tiempo 1, v en tiempo 2, v en tiempo 3. Vamos a ver que esto está una línea así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizando la fórmula para sacar la aceleración constante, fíjense que la aceleración aquí, por ejemplo, entre el t2 y el t1 sería vt2 menos vt1 dividido t2 menos t1. Eso es igual también a esta de acá, porque la aceleración, como es constante, va a ser igual si yo la saco la aceleración promedio en este punto y en este punto, o en este punto y en este punto, o en este y en este. Yo elijo dos puntos cualquiera y siempre la aceleración va a ser constante. Porque partimos de esa suposición de que la aceleración era constante. Entonces elijo uno que me sirva, que sería v de t y v de 0. Entonces tenemos la velocidad final es v de t, la velocidad inicial es v de 0, dividido t menos 0, que es el tiempo que pasó. ¿Se fijan? Acá estábamos en el 0 y ahora estamos en el t. Esto me quedaría v de t menos v sub 0, porque eso vale v sub 0 de aquí, y dividido t. Ahora, si paso el t para el otro lado, fíjense, me quedaría a sub 0t, ahí está, es igual a vt menos v sub 0. Y si paso el v sub 0 que está negativo para el otro lado positivo, me queda la ecuación de la velocidad. Ya tengo, a partir de la ecuación de aceleración, tengo mi ecuación de velocidad. Y tiene sentido, porque fíjense que es una constante. Cuando v lo evaluamos en 0, este t se transforma en un 0, por tanto todo este término es 0 y me queda v sub 0. v sub 1 sería igual v sub 0 más a sub 0. Y tiene todo el sentido porque pasó un segundo, por tanto la velocidad aumentó en a sub 0. En v2 tendríamos que sería v sub 0 más a sub 0 por 2. Que tiene el sentido porque en 2 segundos
mi velocidad va a aumentar en 2 veces el número de aceleración. ¿Se fijan? Entonces, está bien, tiene todo el sentido del mundo esta fórmula. Ahora, veamos cómo podemos obtener ahora la de posición. Entonces vamos a hacer distintos casos. Para poder pensar un poco cómo llegar a la fórmula, partamos de un gráfico de velocidad constante. Entonces, tenemos el eje de la velocidad, partimos en v sub 0, independiente del tiempo siempre va a ser v sub 0, velocidad constante. Entonces, nos podemos preguntar qué significa el área de un cuadradito que llega hasta la t aquí en el eje del tiempo. Entonces, esa área, si la calculamos, es la base por la altura. La base es tiempo y la altura es v sub 0. Pero esto, fíjense, que la velocidad la tenemos, por ejemplo, podría ser 3 metros por segundo y el tiempo por 2 segundos. Significaría que estuvimos 2 segundos viajando a 3 metros por segundo. Pero si 2 segundos viajamos a 3 metros por segundo, significaría que en total recorremos 6 metros. Que obviamente es la multiplicación, por si se fijan, 3 por 2 es 6. Este segundo se me va con este segundo y me queda 6 metros. O sea que el área en el fondo, lo que me dice es x de t. El área me dice cuánto avancé, ¿se fijan? Si yo calculara un área más grande, hasta por ejemplo t2, habría avanzado más. Entonces ya es interesante saber que cuando tenemos velocidad constante, el área hasta cierto t es la posición a la que yo llegué después de ese tiempo. Ahora, caso 2, por ejemplo. Si tenemos una función que en cierto tiempo tiene cierta velocidad y después instantáneamente pasa a otra velocidad, instantáneamente pasa a otra velocidad, instantáneamente pasa a otra velocidad y así. Si tenemos un gráfico de este tipo, también podemos calcular una fórmula que me dé la posición después de cierto tiempo. ¿Cómo lo haríamos? Ya sabemos que si tenemos un cuadradito, si sacamos el área del cuadradito, vamos a saber cuánto avanzó después de tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, para saber cuánto avanzó hasta el tiempo 1, tendríamos que multiplicar, o sea, calcular el área 1. Después, si queremos saber cuánto avanzó del T1 hasta el T2, tendríamos que sacar el área 2. Si cuánto avanzó del T2 al T3, el área 3 y así. Entonces la distancia total que avanzó sería el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5. Y ahí tenemos el cálculo, se fijan, B1 por T1 más B2 por T2 menos T1, que es el tiempo que pasó desde T1 hasta T2, B3, que sería, perdón, el área 3, que sería la velocidad 3, por el tiempo que pasó del T2 hasta el T3, más la velocidad 4, por el tiempo que pasó de T3 hasta T4, y por último la velocidad en 5 por el tiempo que pasó de T4 hasta T5. Se fijan, es la altura por la base. Entonces, si calculo todas estas cosas, voy a tener la posición final. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Y es porque en el fondo nosotros queremos, a partir de este gráfico, ver de alguna manera cómo podemos obtener la ecuación x de t. Y fíjense que en este gráfico sabemos cómo obtener x de t, es el área. En este gráfico sabemos cómo obtener x de t, es la suma de todas las áreas. Pero en este gráfico es más raro porque es una línea así. Entonces lo que podemos hacer es intentar pensar esto como la aproximación. ¿Qué pasaría si este gráfico fuera, en el fondo, puras líneas así, en donde la velocidad es constante por intervalos? ¿Se fijan? Bueno, si la velocidad es constante por intervalos no me daría lo mismo que acá, obviamente, porque son gráficos distintos, pero sí tengo una manera de escribir x de t. Pero no me daría lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo hago cada vez los intervalos más pequeños? Por ejemplo, aquí ya hice infinitos intervalos pequeñitos, sí, o sea, no infinitos, pero muchos intervalos pequeñitos, donde en cada uno de estos intervalos la velocidad es distinta, es constante en cada uno de esos intervalos, pero ya fíjense que el área, o sea, también voy a poder sacar x de t, pero una mejor aproximación a esto que está acá. Entonces, la idea ahora es pensar que si yo hago cada uno de estos intervalos infinitamente pequeños, ya va a ser exactamente este caso. ¿Se fijan? Voy a tener que en cada tiempo voy a tener una velocidad específica. ¿Lo que es esto? Lo importante de esa idea es darse cuenta que sacar el área debajo, sacar el área debajo de la curva, es sacar la posición después de cierto tiempo. ¿Se fijan? Entonces,
esa es la idea que hay que masticar. Sacar el área debajo de la recta es sacar la posición en la gráfica de la ecuación de velocidad respecto al tiempo. Entonces, saquemos el área bajo la recta porque seguramente eso va a ser la posición en función del tiempo. Entonces, esto lo podemos dividir en dos secciones. Esta de acá, área 1, y la de arriba, área 2. Para sacar el área, puedo multiplicar la base por la altura 1 y después la base por la altura 2 y dividirla por 2 porque acá tenemos un triángulo y acá tenemos un cuadrado. Entonces puedo definir la posición como una posición inicial, ¿cierto? Porque en 0 sí o sí tengo que estar en mi posición inicial. Lo habíamos supuesto al principio aquí. Y le sumo esa área 1 y esa área 2. Ahora, el área 1 es simplemente el tiempo por B0, ¿se fijan? B0 es la altura 1, así que ahí lo tengo. El área 1, la base por la altura 1 es T por B0 y lo doy vuelta porque en general está dado vuelta. El área 2 sería el tiempo por H2. Si se dan cuenta, H2 es la velocidad en T menos la velocidad 0. ¿Se fijan? Entonces tendríamos T por la velocidad en T menos la velocidad en 0 dividido 2 porque es un triángulo. Base por altura 2 dividido 2. Ahora fíjense, esto de acá, la velocidad en T menos la velocidad en 0, ya la calculamos. Está acá. La velocidad en T menos la velocidad en 0 es A sub 0 por T. Entonces simplemente reemplazo esto por A sub 0 por T, me queda ese T ahí, son 2T, me queda un T al cuadrado y ya estamos casi listos. Fíjense, tenemos que x de T es x sub 0 más el área 1 que es B0T, ahí está, más el área 2 que es A sub 0T al cuadrado medios. Entonces a partir de la ecuación de aceleración constante, obtuve una ecuación para la velocidad y una ecuación para la posición, en función del tiempo. O sea, yo puedo obtener la posición donde yo quiera, reemplazando en la T el número que yo desee. Así que eso, vamos a seguir viendo consecuencias de esto ahora.